Entonces, vamos a dar inicio a la presentación sobre TaskTime. Yo voy a darles primero conceptos claves sobre el TaskTime y lo vamos a asociar a lo que son los sistemas de gestión, la utilización, cómo calcularlo, cómo medirlo y todo esto a través de nuestra plataforma. ¿Listo? Entonces, vamos a partir por los conceptos generales. ¿Ya? ¿Qué es el TaskTime? ¿Listo? El TaskTime es una herramienta de gestión de la producción que establece un ritmo de fabricación de un producto para satisfacer la demanda del cliente. Es una métrica lean que ayuda a reducir el desperdicio y a optimizar la capacidad de la empresa. Es una de las principales herramientas sencillas para construir un sistema de manufactura estable y evitar grandes problemas de sobreproducción. ¿Listo? El origen. Bueno, el origen del TaskTime parte desde 1930 en Alemania, del término Tag, que viene de pulso o latido, y desde esa fecha se comenzó a utilizar la terminología. ¿Para qué nos sirve? Bueno, el TaskTime es una herramienta que nos ayuda a establecer un ritmo de producción y alinearlo a la demanda de los clientes. Nos permite sincronizar y optimizar diferentes velocidades de producción. Permite identificar y mejorar un cuello de botella, equilibrar la carga de trabajo y establecer instrucciones de trabajo estandarizado. ¿Listo? Ya. ¿Cómo se calcula? Bueno, para calcular el TaskTime se necesita conocer el tiempo para producir y la demanda del cliente. Se puede usar una calculadora simple, es un cálculo donde se debe determinar el tiempo disponible, identificando el tiempo total de producción disponible en un periodo determinado. Puede ser el tiempo de trabajo diario, semanal o cualquier otro intervalo que ustedes utilicen. Puede ser mensual o puede ser una producción trimestral, semestral o anual. Eso va a depender de ustedes cómo lo quieran medir. Y lo otro es identificar la demanda, determinar la cantidad de unidades que los clientes requieren en el periodo de tiempo definido. Basar estas cifras en datos de mercado, proyecciones de venta u otros indicadores relevantes. Por ejemplo, para calcular el TaskTime se utiliza el tiempo disponible de producción dividido por la demanda de mercado. ¿Okay? ¿Para qué aplicamos el TaskTime? Bueno, para determinar el rendimiento, para identificar los cuellos de botella, para medir la cantidad mínima de inventarios que debemos mantener en stock, saber la cantidad de trabajo y trabajadores que van a realizar una determinada tarea, para trazar flujos del estado actual, para equilibrar la carga de trabajo y para establecer instrucciones de manera estandarizada y clara. Ejemplos sencillos. Si fabricamos un juguete en una jornada de trabajo de 8 horas al día, o sea, lo traducimos a minutos que serían 480 y la determinada demanda es de 240 juguetes diarios. El TaskTime es de 2 minutos por juguete. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, acá lo dividimos, o sea, transformamos las horas por minutos, que iría arriba, y lo dividimos por la cantidad de juguetes. El total va a ser el resultado de la fabricación de cada uno de ellos, o sea, 2 minutos por juguete. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Dependiendo del tiempo, es la cantidad de trabajadores que van a realizar esa determinada tarea. Por ejemplo, si una planta de fabricación trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana,
40 horas semanales en total. Y la demanda es de 200 computadoras por semana. El takt time es de 12 minutos por computadora. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, nuevamente transformamos las horas en minutos y nos daría un resultado de 2.400 minutos. Lo dividimos por los 200 computadoras que se generan y eso nos va a dar un resultado de 12 minutos por cada una de esas computadoras para hacer el ejercicio práctico. Luego, las herramientas de gestión. Cada una de estas herramientas de gestión juega un papel fundamental en las áreas de organización. Ayuda a mejorar la eficiencia, comunicación y la toma de decisiones. Yo acá voy a mencionar algunas herramientas que se utilizan dentro de nuestra plataforma. ¿Listo? Entonces, para calcular el takt time y aplicarlo en la gestión de procesos se puede usar las herramientas como SG Innova, que es una plataforma tecnológica que ofrece una solución inteligente para la gestión y la sostenibilidad y la presentación de informes, ya sea ambientales, sociales o gubernamentales. Ayuda a las empresas a recopilar información, a medirla y a darle trazabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, con SG Innova, para realizar el análisis de materialidad de una empresa del rubro financiero, analiza los datos de inversión, identifica los riesgos y oportunidades a través de SG Innova, asocia sus carteras de inversión, luego implementa estrategias de inversión responsable para que contribuyan con la sostenibilidad de la organización. Siempre que nosotros medimos a través de la plataforma, no es que acá recopilan la información de todas las áreas, no simplemente de una. Entonces, es más sencillo tomar una decisión estratégica para mantener la empresa. ¿Ok? También tenemos otras herramientas de gestión como lo que es el Canvas, que es un sistema visual de gestión de tareas que nos ayuda a la organización mediante diferentes columnas, el hacer y el hecho. ¿Ok? ¿Cómo nos ayuda con el takt time? Bueno, acá se identifican las actividades por hacer y las que se gestionan. Todo esto lo podemos realizar a través de la plataforma, a través ya sea de los dashboards o a través de los BI, ¿ya? Que son información que se mantienen de manera inmediata, sin la necesidad de estar solicitando mayor información a otras personas para hacer el análisis de datos. ¿Listo? Ahora vamos con lo que es el flujo continuo. Este enfoque busca que los productos o tareas fluyan de manera constante a través del proceso sin interrupciones, eliminando tiempos de espera entre etapas. Bueno, también podemos llevar a través de la plataforma el EINJUNCA, que es una técnica de nivelación de producción para reducir la variabilidad en cargas de trabajo y asegurar un flujo constante, que va muy de la mano de lo que es el takt time. ¿Listo? También tenemos los trabajos estandarizados. Bueno, a través del takt time que se identifican estos trabajos y se pueden estandarizar, después se pueden medir a través de la plataforma. Después tenemos lo que son los BPMS, que es un sistema que ayuda a moldear, automatizar y monitorear y optimizar los procesos de negocio. ¿Listo? Todo esto lo podemos aplicar dentro de la plataforma. Luego vienen los CRM, que es una herramienta que gestiona las interacciones con los clientes, ayudando a mejorar las ventajas y la atención de clientes y la fidelización. Bueno, en este caso, como SG, se pueden gestionar distintos tipos. Por ejemplo, yo llevo una empresa minera que tiene muchos subcontratos asociados y todos ellos tienen acceso a la plataforma y entonces
todas estas empresas pequeñas interactúan con la minera y hacen un trabajo en conjunto. Todo esto es medible y se puede trazar su rendimiento a través del tiempo. Dependiendo de su capacidad de cumplimiento, estas empresas se van renovando, manteniendo o dadas de baja de acuerdo a su comportamiento. Los Service Desk, que es un servicio de soporte técnico que ayuda a resolver incidencias, dudas o problemas de los usuarios. Bueno, nosotros acá en ESG Innova también tenemos un área de soporte, la cual se está encargada de recepcionar las solicitudes, gestionarlas y darles una respuesta lo más pronto posible. ¿Listo? Los Analytics. Bueno, la herramienta de análisis de datos permite obtener información clave para tomar decisiones. A través de ESG Innova, como la gestión se realiza en nuestra plataforma, se pueden obtener toda esa información y hacer una gestión a través de los BIs o dashboard. ¿Listo? Luego tenemos los chatbots, que son programas automáticos que interactúan con los usuarios a través de mensajes. Bueno, nosotros también tenemos un chatbot que responde solicitudes a través de la plataforma que son de manera simple. ¿Ok? Respuestas más simples. Bueno, ahora vamos a ir a ver lo que son las ventajas del tag time. Tenemos evitar desequilibrios en la oferta y en la demanda, que es la principal ventaja. Mejorar la eficiencia operativa. ¿Listo? Coordinar la producción de distintas áreas del mercado, de la empresa u organización. Tenemos minimizar los residuos. Bueno, cuando medimos lo que generamos, es más sencillo implementar planes de acción para la mitigación de aquellos residuos. Mejorar la eficiencia. Evitamos pérdidas de tiempos por gestión presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos que estar llevando documentación de un lado a otro y perder tiempo en aquella gestión, sino que a través de nuestra plataforma toda la gestión se realiza en la plataforma y es mucho más sencillo acceder a gestionar y no tener que trasladarse para llevar un documento. ¿Listo? Mejorar la eficiencia. Maximizar la rentabilidad. Reducimos los costos porque ya hay muchos costos que a través de la plataforma puedes gestionar y no necesitas ya sea el traslado, el consumo de hojas o tinta y así un sinfín de insumos que se pueden reducir. Podemos minimizar los gastos cuando ya no tenemos pérdida, ya sea de tiempo, de recursos, entre otros. Se genera una minimización de gastos. Evitar la sobreproducción. Cuando se puede medir lo que se genera en producción, no se necesita generar más allá y tener acumulado productos para que ocupen espacio, tiempo en la comunicación, en la organización, etcétera. ¿Ya? Optimizar los recursos de la empresa. Cuando ya generas y puedes trazar los recursos que utilizas, puedes destinar ese mismo recurso que disminuiste en otra área para mejorarla y así ir optimizando los recursos de la empresa. Minimizar los errores. Al tener identificados los cuellos de botella, entre otros, puedes trabajarlos y aplicar medidas que te ayuden a resolver ese error. Y por último, ayudar a sincronizar la producción con la demanda del mercado, que es muy importante. Cuando ya sabes lo que vas a necesitar, generas en el tiempo indicado el producto y ya no pierdes tiempo ni recursos en cosas que no son necesarias. ¿Ok? Entonces, si se acorta el tiempo de tag time,
la operación es más eficiente, tiene más capacidad para nuevos pedidos. Además, puede la aplicación del tag time al inicio, como todas las herramientas de gestión, va a implicar un reto como la variabilidad en la producción o la gestión del aumento de la demanda. Pero a medida que esto se vaya introduciendo en nuestras organizaciones, se va a ir familiarizando y va a generar muchos beneficios para los clientes y para también los trabajadores. ¿Listo?